Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Julia Paola Rada Rojas, estudiante de la especialización de Finanzas Públicas Virtual de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. A continuación, daré a conocer los retos de las finanzas públicas territoriales frente al impacto del coronavirus. Para ello, realicé los siguientes cuestionamientos. El primero va dirigido a saber cuál es el tamaño de los desafíos macroeconómicos que se ha enfrentado respecto a la pandemia COVID-19, y el segundo va dirigida al impacto de las finanzas territoriales y cómo afecta la deuda o el déficit fiscal. Para ello tomé como base las perspectivas económicas globales de FEDesarrollo. Iniciamos comparando estas expectativas de crecimiento proyectadas para el año 2022, donde la tasa de actividad económica sorprende al alza y la proyección de crecimiento para el 2022 aumentó del 5% al 6,9%. Este primer dato macroeconómico de la economía colombiana, una vez el nuevo mandatario de los colombianos tomó posesión de la presidencia de la República, el doctor Gustavo Petro, refleja una reactivación a toda marcha. El PIB creció del 12,6% en el segundo trimestre del 2022 en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Según documentos de FEDesarrollo, el contexto internacional, los eventos que han transcurrido en el primer semestre del año han tenido un impacto desfavorable sobre las perspectivas de crecimiento a nivel internacional y al mismo tiempo han generado disrupciones severas en cuanto a las cadenas de suministro globales. Para el segundo semestre del año, el panorama internacional se ha tornado un poco más oscuro, pues se habla de la estanflación global como consecuencia de las persistentes presiones inflacionarias que se han observado en lo corrido del año y la caída de las perspectivas de crecimiento mundial. Para corregir esa situación se han realizado ajustes a la tasa de política por parte de la Reserva Federal. Es de notar que hace más de 40 años no se registraba el nivel de inflación que se presentó para el mes de mayo, lo que puede desencadenar en una posible entrada de recesión en los Estados Unidos. En el caso colombiano, analizar algunas variables claves para el desempeño del crecimiento de la economía colombiana podrían verse afectadas debido a todo lo que está sucediendo. No es solo el impacto del COVID-19, sino también tenemos la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania. Primero, el impacto de una reducción del crecimiento de los socios comerciales que puede tener sobre las exportaciones y los ingresos de divisas vía comercio. Un segundo suceso que podría presentarse es el alza de precios del petróleo y carbón, que tendrían implicaciones sobre el crecimiento de las exportaciones y los ingresos fiscales del país. Tercero, la incertidumbre de los inversionistas extranjeros pueden reducir la entrada del flujo de capital al país, ya sea a través del portafolio o inversión extranjera directa, lo que puede afectar los activos como los BES y conducir a una depreciación del peso colombiano. La perspectiva a mediano plazo sucede cuando en el pasado 14 de junio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó su marco fiscal de mediano plazo del 2022, el cual traza una hoja de ruta de la política fiscal en los próximos 10 años, en los cuales se presentan tres escenarios. El primero, de crecimiento económico, el segundo, de balance fiscal y el tercero, de deuda pública. Resaltamos que las recomendaciones se hacen para dar estricto cumplimiento a la regla fiscal y tomar medidas que promuevan el ajuste del gasto, puesto que se han ampliado de una manera significativa desde el inicio de la pandemia, incluso en pospandemia. Para analizar el tema puntual es necesario conocer cuál era el estado de las finanzas territoriales antes del COVID-19 o cuando se declaró el estado de emergencia e incluso el estado de sus finanzas después de levantado el estado de emergencia. Para ello es necesario recordar que de los 1.122 municipios de Colombia, el 92% están categorizados en municipios de quinta y sexta categoría. Eso quiere decir
que son débiles en la generación de sus propios recursos, de que tienen una alta dependencia de las transferencias del Sistema General de Participación y del Sistema General de Regalías, que son municipios que presentan dificultades para financiar sus gastos de funcionamiento y apalancar parcialmente la inversión de los recursos propios. Y cuarto, que su nivel de endeudamiento territorial se encuentra en un nivel medio. Señalo que estos municipios antes de pandemia destinaban el 100% de su presupuesto de las entidades territoriales de esta forma. El 50% para subsidiar la cobertura del régimen subsidiado, el 20% para financiar los gastos de funcionamiento u operatividad de su entidad territorial, el 5% destinarlo al servicio de la deuda, el 10% para la contratación y apoyos de CPS, el 15% el mandatario disponía para priorizar sus inversiones en el sector que él consideraba. Después de pandemia, estos recursos del 15% todos fueron enviados a suplir las necesidades que se presentaban en sus municipios con respecto a la pandemia. Ya no hubo inversiones de otro tipo, sino todos los recursos fueron concentrados para esta situación. Eso es necesario señalarlo porque en este momento el 60% de los municipios de Colombia no tienen una capacidad de endeudamiento y es necesario que ellos apelen a los mecanismos que dispone el gobierno nacional para sortear los problemas en efectivo que puedan tener en pospandemia. Una opción válida para esto son las entidades de segundo piso como Bancolles. Agradezco mucho su atención. Feliz tarde.